Estamos en el juego. Saludos. Bueno, y va rumbo a la fortaleza la resolución conjunta que promete un chequecito, ¿verdad?, para varios contribuyentes, aquellos contribuyentes que cualifiquen. Promesa del gobierno, se aprobó en Cámara, se aprobó en Senado, ahora va rumbo a la fortaleza para discutir todo esto, a quién le aplica, cómo va a llegar este cheque, si es un reembolso, un incentivo, cómo definirlo. Se encuentra con nosotros Eddie Charbonnier, presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes. Saludos, Charbonnier. David Rodríguez, presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, y Juan Zaragoza, exsecretario del Departamento de Hacienda. Saludos. Saludos a los tres. Bueno, hubo trabajo fuerte hoy y se aprobó en la Cámara. Correcto, tal como habíamos mencionado aquí hace una semana, la Cámara siempre estuvo presta a trabajar esto. Con enmiendas. Correcta, sí, pero fue una enmienda breve técnica corrigiendo unos detallitos que había en el proyecto. Tuvimos una penúltima reunión antes de pasar al caucus con el presidente de la Cámara, el presidente del Senado, el secretario de Hacienda, corroborando que la información que daba el secretario estuviera correcta. En efecto, lo corroboramos, la certificación fue de 813 millones de dólares, el costo de la medida es 554 millones. Certificamos, fuimos a caucus, le explicamos a los compañeros, se votó de manera unánime. Todas las delegaciones votaron a favor, en el Senado se votó a favor con voto explicativo y, como usted dice, va a caminar a la fortaleza. Bueno, Ferdinand tiene preguntas. Adelante, Ferdinand. Bueno, saludo a los buenos amigos del panel. Saludos, pero ¿qué es lo que finalmente va a ocurrir? Porque ahorita estábamos hablando y desde esta mañana estoy leyendo los medios y esta mañana hicimos el programa de radio. ¿Es un incentivo, es una deducción, es un reembolso o es finalmente un cheque? Pues, en efecto, lo que está en la medida, el público va a radicar su planilla tal y como siempre la radica, que eso van a abundar los CPA aquí a mi lado derecho. El ciclo, la única diferencia es que en vez de abrir el día 10 de febrero, se va a estar abriendo el día 9 de febrero. Usted va a radicar su planilla como siempre la radica. La diferencia es que ahora va a recibir el reintegro que tienes derecho normalmente, si estás en las escalas más bajas, el crédito por trabajo, y se va a añadir, como hubiese sido inicialmente el proyecto de la Cámara de 14, que es la reforma contributiva, las bajas, los brackets contributivos, en un cheque adicional que va a emitir el secretario de Hacienda. Antes, después, ¿en qué periodo? Bueno, eso lo va a estar anunciando el secretario en los próximos días, pero va a ser después, porque primero se requiere que tú radiques tu planilla normalmente. O sea, se hace el lo que se supone que me llegara en el cheque de reembolso posterior a la radicación de mi planilla, qué sé yo, pensando en abril finales o principios de mayo, ustedes lo van a adelantar para hacerlo ahora, rápido, a partir del día 9 de febrero, bueno, primera parte. No creo que sea así. Lo que va a suceder es que las personas van a rendir su planilla por la ley como está, ¿verdad? Y al rendir esa planilla, pues o pagan o piden o reciben un reintegro, que el 75% de las personas reciben un reintegro, ¿verdad? Una vez Hacienda tiene tu información en cuanto a tus ingresos y deducciones, recomputa tu planilla basado en como si se hubiese aprobado la reforma, en términos sustanciales, unas cosas no, como si y entonces te dice, mira, yo te envío... Está muy enredado, yo te envío un reintegro. Zaragoza, te entiendo, yo entiendo el lenguaje técnico y sé por dónde va Zaragoza y sé que es la contestación correcta. Pero allá afuera hay miles y miles de personas que escucharon un mensaje de la gobernadora con el secretario de Hacienda donde se habló de un cheque que la gente iba a recibir. ¿Dónde está el cheque? ¿Cuándo llega el cheque? El cheque va a llegar una vez Hacienda procese la planilla de este año. Una vez Hacienda procesa la planilla de este año, Hacienda va a estar en posición de decir, ¿te toca o no te toca un cheque? Por eso, no es a todo el mundo. No va a ser a todo el mundo. Tiene unos límites. El primer límite y el corte son $150,000. Si generas más de $150,000, no te toca el cheque. La gente tiene en su memoria histórica, el último incentivo reintegrable fue bajo la administración de Pedro Pierluisi, donde usted hacía su planilla y al final venía como parte del reintegro. Casi básicamente se calculaba igual y te entraba en la cuenta de banco. No va a ser así, va a ser un proceso posterior al reintegro. Exactamente igual. En el 2023 ocurrió exactamente lo mismo. Radicaste, si tenías un reintegro te llegaba y después, más adelante, te llegaba un segundo depósito. La segunda parte. ¿Cuánta gente podría recibir el cheque, Zaragoza? Yo te diría que tienen que ser como 750,000 contribuyentes, ¿verdad? Si se hubiese aprobado la reforma y tú te ganabas menos de 150,000, vamos a decir que tú hubieses recibido un reintegro de 2.800 pesos, ¿verdad? Pero como no se aprobó y ahora se está haciendo a plazo, pues tú vas, en vez de 2.800, posiblemente en la primera tanda recibas 1.600 y en el segundo cheque recibas 1.200.
la suma de los dos cheques va a tener el efecto como si hubiese aprobado la reforma contributiva para los contribuyentes que se ganan menos. Y es lo mismo que pasó la vez pasada. El descuento que se eliminaba en el proyecto de reforma, ¿se mantiene en esta ocasión o se eliminaría igual? ¿Cuál es el cuento cuál? El descuento del 5 al 8%. No, ese, tal como lo aprobamos, lo que se va a hacer es que se ajustan las tasas como si hubiese la reforma nueva. Por darte un ejemplo, si usted pagaba 33, en efecto, se baja la tasa 25, los de 25 bajan la tasa de 14. Una pregunta. Así que el impacto más grande va a ser para la gente que gana de 50.000 a 100.000 Claro, dólares. el famoso jamón de sándwich, que es los de 40, 50, 60.000 dólares. Y como bien dijo Zaragoza, y lo hablé con el secretario antes de entrar acá, van a recibir 2 cheques o dos depósitos en su cuenta. La planilla regular y la diferencia, como si hubiese entrado en vigor la reforma contributiva. Vamos con Ferdinand. Hay posibilidad, Zaragoza, y pregunto, hay posibilidad, y le pregunto a todos los miembros, te encuentro a Charbonnier también, hay posibilidad de que la Junta detenga esto, que no esté de acuerdo y diga, no, espérate, yo no estoy de acuerdo con esto, o esto ya pasó el crisol de la Junta, ya esto es oficial, ese cheque va a llegar. Lo que pasa, Ferdinand, es que hay una gran diferencia entre uno justificarle a la Junta una reforma que impacte años hacia el futuro, que justificarle a la Junta algo que impacta solamente este año, ¿verdad? Cuando tú te tiras hacia el futuro, tienes que tener una bola de cristal. Pero para este año lo único que se necesita es la certificación del secretario, que los chavos están, si los hay, pues si que no están comprometidos, correcto. Claro, de hecho, exactamente, que no estén comprometidos. Lo que se aprobó y que es una enmienda al presupuesto, se añaden 554 millones al presupuesto vigente. Sí, claro, bajo promesa la Junta tiene autoridades de verdad autorizarlo o no autorizarlo. Pero en efecto, una vez el secretario firmó, certifica que esa cantidad está disponible. Inclusive, hay 300 millones por encima de lo que se necesita para financiar la propuesta ahora de reforma contributiva. No hay ningún problema y la Cámara pasó juicio sobre eso hoy y el Senado. Tengo una duda y no sé si se puede aclarar aquí. Son dos partidas. Estamos hablando del cheque, el incentivo es reintegrable, pero también se habla de los padres con menores de 18 años. ¿Son dos partidas para esto? Le explico cómo está en la resolución. Cuando tú recalculas, tú radicaste la playa este año normal, como la radicaste el año pasado. Cuando Hacienda va a recalcular, si tú tienes más, un dependiente o más, te va a reducir lo que era tu ingreso tributable, lo que tú generaste, le va a restar $2.500 a ese ingreso. Y ahí entonces recalcula cuál es tu ingreso tributable nuevo bajo las nuevas tablas que se hubieran aprobado si se aprobaba el proyecto como estaba. Y ahí es donde viene el cambio. Y para aclarar, no es un cheque adicional. No es un cheque adicional. No, para estar bien claro, hubo muchas dudas. Por eso que la gente dice... Bueno, es que se lo explicaron. ¿Verdad? Uno depende de la explicación inicial. Y la gobernadora cuando lo explicó erróneamente. Entonces creó unas expectativas de que y la gente me lo decía en la calle, o sea que por cada dependiente voy a recibir 5.000. Bueno, para estar claro, ya la Cámara y Senado cumplieron. Le corresponde al secretario de Hacienda desde mañana en la mañana, que es el responsable de esto, comenzar una campaña de orientación a los ciudadanos. Número 1, que el ciclo contributivo se añade un día adicional, que es el 9 de febrero. ¿Cómo va a ser el desembolso? Porque ciertamente esas dudas se han planteado y le toca al Ejecutivo hacer su parte ahora. Rodríguez, bajo esto que se aprobó hoy, sigue siendo para los ¿cómo se llama? Los preparadores de planillas y los CPAs, etcétera. ¿Ustedes están bien con eso o sigue siendo una confusión? No, hay mucha gente que espera cobrar el reintegro de la estatal para pagar la federal. Exacto, eso lo hablamos en el programa anterior, y en este caso ya ese problema no lo tendríamos porque no vamos a tener un cambio retroactivo como se estaba discutiendo. Se va a seguir discutiendo la reforma, se va a estar buscando los fondos de cómo poder buscar esa bola mágica y poder tener esa reforma que todos entendemos que es necesaria para Puerto Rico y para la clase trabajadora, para hacerle justicia. Por eso es que este paso es más sabio y lo habíamos notificado en la Cámara mucho antes, que era lo más correcto, se había hecho en el pasado, tenemos precedentes bajo el gobernador Pierluisi y la gente va a recibir el incentivo, que es lo que estamos... Y la Junta ya se había expresado claramente a favor de eso. Para aclarar, ¿verdad? Que evitar confusiones, que la gente piense que solamente van a recibir un segundo cheque los que siempre reciben reintegro. No es así. No. Usted puede que cuando rinda su planilla tengan que enviar 300 pesos. Pero si tiene que pagar, paga. Claro. Si tiene que pagar, paga. Y de vuelta entonces puede que le envíen 1.000. O sea que no es solamente para los que tradicionalmente cogen reintegro. Si usted tiene que pagar, pague y de vuelta le van a devolver eso y otra cantidad adicional. Ya. Yo quería preguntar, ¿esta va a ser la nueva modalidad ahora? Cada vez que tengamos un sobrante, hacer un ejercicio para devolverle el dinero a los contribuyentes. No lo veo mal, pero hay tantas necesidades en el país. Por ejemplo,
qué sé yo, que si las horas estas que le demos a los policías, por dar un ejemplo, todas las otras. Hoy durante todo el día la gente estuvo comentando en diferentes medios, ¿verdad?, la enorme necesidad que hay con los médicos que se queden en el país. Algunos planteaban por qué no le pagamos la deuda estudiantil que tienen los médicos para que se queden en Puerto Rico. Bueno, hay mil ideas de cómo utilizar los fondos, ¿no? Pero pregunto a Charbonnier, ¿esta va a ser la modalidad? Pierluisi lo comenzó, ¿verdad?, con esta iniciativa que no pudo concretar. Ahora ustedes lo van a hacer. Se convierte en una norma ahora, todos los años, cada vez que sobren 4 pesos, vamos a repartir eso a la gente en vez de utilizarlo en otras prioridades. No estoy diciendo que esté mal, pero... Pasa que el compañero Juan Zaragoza lo explica muy bien. Para la Junta tú tienes que demostrar que tienes el dinero. Si vas a hacer una reforma contributiva, que con el favor le vamos a poder aprobar en el futuro, es prospectivo. Y tienes que demostrar que cada año tú no estás añadiendo gastos nuevos al presupuesto de Puerto Rico. La ventaja, Ferdinand, amigos que nos sintonizan, una vez salga el borrador de presupuesto, quizás el 1 de febrero comenzamos vistas públicas y todos los secretarios y secretarias van a tener que explicar en la Cámara dónde están los ahorros y algunos, porque para que tengan una idea, parte de la conversación que surgió hoy en la conversación con el secretario por la mañana es que había más dinero que el que nos dijeron el presidente de la Cámara, el presidente del Senado. Aunque la certificación dice que hay 817 millones de dólares, resulta que hay casi 300 millones más que le pedimos que lo certifique Cámara y Senado. A ventaja del pueblo y nosotros vamos a tener vistas públicas de presupuesto y cada secretario y secretaria va a tener que identificar dónde están las partidas de ahorro para poder eventualmente, no tan solo, como tú bien dices, pagar la reforma contributiva, sino el caso de los médicos o cualquier otro incentivo que vayamos a presentar, que tiene que estar acompañado de balance. Desde el punto de vista de la Junta, mientras exista la nube negra de Medicaid, de lo de Medicaid en el 2027, que ellos estiman que nos va a costar 2.000 millones de pesos, que eso no lo brinca un chivo. Tú le metes un cantazo de 2.000 millones de pesos a nuestro presupuesto y ahí lo descalabra. Mientras exista eso y no se sepa hacia dónde pica esa bola, hay que ir de año en año. Representante, así que la reforma contributiva va a ser un ejercicio, básicamente, por lo que estoy escuchando, y que creo que es correcto, va a ser un ejercicio presupuestario. Vamos a ver si podemos hacer los recortes adecuados. ¿Estoy en lo correcto? Sí, todos queremos sacar la Junta, que es Consejo en Puerto Rico. La forma de sacarlo es demostrar que hay responsabilidad, que hay madurez en la administración de los fondos públicos y que tiene con qué pagarlo. Pero ese cuadre es imposible de hacer si, además de lo que te cuesta la reforma, tienes que buscar 2.000 millones más. Ciertamente el tema de Medicaid, eso no se va a contestar hasta el año que viene. Claro, y es parte de la discusión. Ahí entramos a otro tema, ¿verdad? Que ya es el tema de ser colonia en Puerto Rico, ese es el costo de ser colonia en Puerto Rico, se nos discrimina en la parte de los fondos. Verano puede haber una reforma contributiva para verano. Bueno, estamos discutiendo la medida. Lo importante es que la gente va a recibir alivio ahora. Una vez se nos entregue la información que hace falta, que todavía estamos pendientes de esa parte, vamos a seguir trabajando conjunto con el Ejecutivo y el Senado. Bueno, vamos a ver entonces lo que sucede aquí allá. Gracias a los tres. Gracias a los tres por la explicación completa, ¿verdad?, de este famoso chequecito del gobierno. Pasamos con Margarita.